Como les dije, aquí está la doctora Yaila de Peña y está también Luis Armando Rivera, que no canta bien nada más, sino que también es terapeuta. Sí, señor, para que usted lo sepa. Terapeuta, especializado en terapias complementarias, porque es terapia a partir de la música, qué interesante. Y bueno, Yaila especializada en autismo, ¿verdad? En tratamiento del espectro autista, sí, pediatra. En niños. Y ellos vienen aquí de parte del CAID, el Centro de Atención Integral a la Discapacidad. Ustedes están en el Santo Domingo Oeste, sí, ¿verdad? Porque hay también un CAID en San Juan de la Maguana y en Santiago también. Y pronto vamos a hacer más, porque este país hay que llenarlo de CAID. Sí, señor. Pero claro que sí, es un derecho, no puede venir todo el mundo a esos tres. Claro. Hay que llenar el país de centros de atención integral a la discapacidad. Es un derecho de la gente, un derecho. Con ellos vamos a hablar sobre eso porque vamos a entrar ya en el mes de los trastornos del espectro autista, sí, que es abril. Pero antes de eso recibimos a Kenia, que ella no tiene ningún trastorno del espectro autista, pero es la encargada de el Café Santo Domingo. Y de Industrias Banilejas. Gracias. Industrias Banilejas, Indubán, que apoya aquí, que promueve, que patrocina a Ojalá. ¿Verdad, Kenia? Muchísimas gracias a Kenia y muchísimas gracias a Indubán por este apoyo a Ojalá, que permite que tengamos aquí a Yaila y que tengamos aquí a Luis Armando. Sí, señor, esa es la realidad. Así que ustedes se dan su sorbo de café, ponen su taza ahí y arrancamos a hablar ahora mismo. Arrancamos a hablar ahora mismo. Bien, bienvenidos a Ojalá. Muchas gracias. Empecemos con Yaila. En abril es el mes de concienciación sobre el autismo. Concienciación sobre el autismo. Sí. Y el CAID pues siempre tiene una campaña a propósito. Así que cuéntenos de esto. Comienza tú ya. Claro, bueno, el CAID realmente tiene una campaña a propósito de esto el año completo, aunque sí se han dedicado días específicos para la concienciación de diferentes condiciones. Por ejemplo, ayer era el Día Mundial de Síndrome de Down, que es también otra de las condiciones que nosotros atendemos. Sí. Realmente la campaña de concienciación de nosotros como CAID es constante, porque uno de nuestros propósitos es precisamente eso, crear conciencia en la población sobre estas condiciones y sobre lo que nosotros como sociedad, no solamente nosotros desde el punto de vista profesional, sino nosotros todos como población podemos hacer por estos individuos que tienen alguna condición. Así es. La campaña que viene ahora para abril, ¿en qué consiste? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, veo que vamos a poner los edificios de azul, veo claro, que etcétera. Sí, realmente el azul es el color que representa el trastorno del espectro autista y siempre nosotros desde el CAID y desde el Estado durante ese mes pues se hace campaña en las diferentes instituciones, no solamente lo de cambiar el color de azul, se hacen charlas de psicoeducación dirigida tanto a familiares como a profesionales para tratar de crear un poquito más de conciencia sobre la realidad del autismo que cada vez es más prevalente. Cuando hablamos de autismo, ¿de qué estamos hablando, Luis Armando? Porque la gente podría quedarse medio turulata, ¿no? Pero sí. Autismo, ¿qué es el autismo? Háblanos el autismo, el trastorno del espectro autista, es un trastorno neurológico y del desarrollo que consiste en unas dificultades con la comunicación o con las interacciones sociales y unas dificultades a veces a nivel sensorial y con comportamientos e intereses repetitivos y estereotipados. Entonces, como el nombre lo dice, es un trastorno dentro de un espectro, o sea, ninguna dos personas con autismo son iguales. Como están dentro de un espectro, cada persona con autismo tiene habilidades y necesidades distintas. Pero lo categorizamos dentro de un espectro porque casi siempre, entonces, cuando uno divide todas las categorías de cosas que pueden ir sucediendo, la persona con autismo puede tener X cantidad de estas que tienen que ver con el procesamiento sensorial, X cantidad de estas que tienen que ver con la comunicación e interacciones sociales, y cada uno tiene sus necesidades distintas. Entonces, como quizás el autismo no es algo homogéneo y que no es algo que en dos personas se ve igual, a veces a las personas que quizá no han estudiado o no tienen una persona en su familia, les es un poquito confuso
especialmente al recibir un diagnóstico inicial de autismo, de bueno, eso quiere decir que mi hijo no va a poder hablar, o que no va a poder aprender, o que no va a poder interactuar con las otras personas, y sabemos que no siempre es así. Una pregunta, ¿qué programas ustedes tienen permanente para darle atención a esas necesidades especiales dentro de ese espectro autista? Bueno, el CAIT realmente tiene una cobertura bastante amplia en cuanto a lo que es suplir las necesidades de esta población. Nosotros ofrecemos servicios de evaluación que nos ayuda a llegar a un diagnóstico. El diagnóstico es importantísimo porque aunque, como dice Luis Armando, tenemos varios niveles de severidad dentro del trastorno del espectro autista, tener un diagnóstico nos ayuda a dar intervenciones específicas para ese niño. Okay. Muchas veces los padres, sobre todo en los casos leves, le huyen un poco al diagnóstico porque temen a la etiqueta, pero lo que no conocemos no lo podemos tratar. Entonces el diagnóstico es vital. Luego de que nosotros hacemos el proceso de diagnóstico, se discute cada caso. Todos los profesionales que participamos del proceso de evaluación hacemos una discusión para establecer un programa terapéutico que es específico para las necesidades de cada niño. No tenemos 2 niños en el CAIT que tengan el mismo programa terapéutico, porque cada niño tiene sus propias necesidades. A nivel de terapia, pues ofrecemos todo lo que el niño necesita. Tenemos terapias de estimulación temprana, terapia de comunicación, intervención conductual, terapias complementarias, que aquí tenemos a Luis Armando, terapia física, terapia ocupacional, terapia acuática. Realmente tenemos una gama de servicios bastante amplia y sobre todo tenemos atención también y acompañamiento para las familias, que es vital. Al fin y al cabo, nuestro interés no es que el niño esté bien dentro del CAIT, sino que el niño esté bien, punto, que esté bien en sociedad, que esté bien en la escuela y que esté bien con su familia. Que esté incluido. Entonces, las familias reciben apoyo a través de los servicios de terapia familiar y de los servicios de intervención grupal, y es un acompañamiento que se le da de manera constante. También se les da apoyo para lo que es la inclusión escolar y para solucionar cualquier riesgo que tengan a nivel comunitario. Una pregunta, en esa tesitura, tú mencionaste a los niños y los adolescentes y las personas mayores que pasen por el CAIT, ¿también reciben asistencia? El CAIT, bueno, el CAIT realmente solamente trabaja con niños de 0 a 10 años, esa es la población a la que nosotros nos dirigimos. Sin embargo, con lo mismo de las campañas, con las relaciones y los vínculos que tenemos con otras instituciones, realmente estamos tratando de impactar otras poblaciones, aunque no sean atención directa dentro del CAIT. Es importante destacar también que nosotros, a pesar de que atendemos niños de 0 a 10 años con trastorno del espectro autista, síndrome de Down y parálisis cerebral, no quiere decir que cuando el niño cumple 10 años nosotros decimos, bueno, te graduaste, felicidades y nos vemos. Realmente el CAIT tiene un protocolo de seguimiento bastante formado, en el cual en esos primeros 2 años, primer año o 2 años de que el niño, vamos a decir, egresa del centro porque ha cumplido objetivos terapéuticos o por edad, nosotros le damos seguimiento a eso. Pero también nosotros en el CAIT hacemos muchas charlas, siempre tenemos muchos eventos que son abiertos al público porque creo que es sumamente importante el aspecto de no solamente la inclusión, sino de la concientización de la población. Yo creo que hace unos 6, 7 años, antes de que la primera dama tuviera la idea de hacer el CAIT, se conocía muchísimo menos. Claro. Yo no vivía aquí en el país en ese entonces, pero no sé realmente si se hacía lo de Light It Up Blue, lo de la campaña de concientización sobre el autismo. O sea que la verdad es que en el momento en el que yo regresé en el país en el 2013 me encontré con un país que estaba preparándose y estaba mucho más dispuesto a hablar de estos temas y sobre todo a atender a un segmento de la población que es sumamente vulnerable y que como quizá no teníamos estadísticas, vamos a decir, tan fiables o estadísticas que nos pudieran decir qué porcentaje de la población está presentando esto, ahora estamos construyendo no solamente un modelo de atención importante, sino unos datos estadísticos que nos dicen por dónde va la población de nosotros y que necesitamos atenderla. Claro. Bueno, ahora que mencionas eso, me entró la curiosidad, ¿por dónde va la población autista de nosotros? ¿Tienen el dato? Es grande. O sea, es grande. Mira, no te podemos decir que hay algún estudio a nivel nacional que te diga un dato fiable, pero sí sabemos que nuestras estadísticas andan similares a la del resto del mundo. Y en la última actualización del CDC estamos hablando de 1 de cada 59 niños, o sea que es muchísimo.
es muchísimo. De la población que nosotros tenemos en el CAID, que como le dijo Luis Armando, atendemos 3 condiciones, cerca del 60% se trata de niños con un trastorno dentro del espectro autista. O sea que realmente la población es muy amplia, pero como dice Luis, el conocimiento general ha mejorado mucho en los últimos años. Yo tengo un poco más años que Luis de vida y de trabajo en esta condición, no vamos a entrar en detalles. Sí, y realmente hace 10 años lo que se sabía de autismo a nivel nacional era muy poco, porque quienes estaban dando atención a estos niños éramos algunos profesionales que teníamos cierto interés y fundaciones que fueron creadas por madres y padres de niños con alguna que otra condición. Este centro en el que estamos nosotros es la primera iniciativa a nivel estatal para atender esta población. Entonces realmente ahora sabemos mucho más como país. Y no solamente eso, no solamente el hecho de que somos la primera iniciativa a nivel estatal, sino que somos el único centro que yo conozco, ¿verdad? Y a nosotros nos mandaron a diferentes lugares en el mundo, cuando se estaba construyendo el modelo del CAID, nos enviaron a diferentes lugares del mundo a buscar cuáles eran las mejores prácticas y qué nosotros podíamos tomar de cada uno de esos sitios para crear nuestro propio modelo, que es un modelo de nosotros, un modelo que se está replicando en diferentes lugares del mundo ahora. Sí. No he visto, no conozco un centro como el de nosotros que tenga 19 servicios médicos y terapéuticos dentro de un mismo lugar para atender a una población así. Y de hecho, cuando recibimos visitas internacionales, que a mí me toca recibirlas porque traduzco y cosas así, casi siempre eso es lo que me dicen, que quedan súper impresionados de que primero esto está aquí, en un país que en vías de desarrollo, y que segundo, es algo tan grande que está impactando a tantas familias, que la verdad es que es sumamente importante. Claro. Algo que tú lo hablabas ahorita, Yaila, creo que es importante que la gente sepa cómo, primero determinar qué tiene su niño, y segundo, que no se perturbe. Tú lo mencionabas. Claro. La gente ahora dice que no se friquee, ¿verdad? Ustedes dicen así, yo digo que no se perturbe, sí. Que no que no se paniquee, dicen ustedes también. Claro. Que no se perturbe, que no se abrume, sino que busque las ayudas que necesita. Las ayudas que necesita, porque es difícil. Ya la hay. Es decir, es coger un teléfono, es llamar, es buscar una cita, y sobre todo, también lo mencionaba, y hago hincapié en eso porque creo que es muy importante, que no se crea la gente que la cuestión es tener a su niño, a su niña en el CAID. No, usted podrá llevarlo para que, ¿verdad?, le hagan las evaluaciones, pero lo importante es lo que usted va a hacer con su hijo, con su hija, en su casa, a partir de lo que ustedes les van a recomendar, desde luego. O sea, lo importante no es tenerlo en un lugar, lo importante es que esté en mi casa y que esté con todo el mundo. Sí. ¿Cierto, no? Creo. Sí, así es. Cuando la primera dama tuvo la iniciativa de crear este proyecto, que creo que es el principal proyecto del despacho de la primera dama, se encargó precisamente de dotarnos de diferentes servicios, como mencionaba ahorita, que pudieran darle acompañamiento a esa familia precisamente para facilitar eso, para facilitar su integración a nivel social. Antes los pacientes, las familias que tenían algún niño con discapacidad, generalmente lo mantenían trancado en su casa y decían, yo lo que quiero es que mi niño esté tranquilo en mi casa. Ahora no, el discurso ha cambiado. Ya la familia dice, no, yo quiero que mi hijo sea productivo, que mi niño sea feliz, que mi niño esté en la escuela. Entonces, al final eso es lo que queremos, que el niño sea productivo, que el niño sea feliz y que alcance su máximo potencial. Claro, yo creo que también por eso nosotros tenemos la gama de terapias que tenemos, porque además de que todos los niños tienen sus necesidades distintas, sabemos que hay que atender a la persona completa, o sea, hay que atender. Nosotros, primero, el CAID le exige a las familias un compromiso con nosotros, un compromiso de que esto no es un lugar en el cual yo voy a dejar a mi muchacho por 2 horas, 3 horas para que me lo atiendan y yo me voy. Esto es un lugar en el cual a mí se me va a pedir, por ejemplo, si vienen a mi servicio de terapia complementaria, donde tenemos musicoterapia, danza, movimiento terapia, teatro y pintura, no es que mi hijo va a entrar a aprender a tocar un instrumento o lo que sea, es mi hijo va a entrar a la terapia y yo voy a entrar con él a trabajar objetivos terapéuticos a través de, vamos a decir, las artes, en el caso mío, para que las familias
tengan un poquitico más de conciencia del proceso terapéutico de su hijo y que nosotros lo tenemos 2 o 3 horas al día, las otras 21 horas del día la tienen ellos y nosotros podemos, el impacto de nosotros como terapeutas va a ser muy condicionado por el rol de la familia y por cómo la familia mantiene las cosas que se están haciendo en terapia, porque nosotros no somos el ambiente de ese niño, el ambiente de ese niño es su familia. Y de nada nos sirve que nos traigan a un niño para que el profesional supercapacitado lo sepa manejar, pero entonces el niño llega a la casa o llega a su ambiente o va al colmado con su familia y no se sabe desenvolver. Entonces es muy importante que la familia y que los padres estén sumamente implicados. Que además hay una tendencia a que los autistas sean personas muy inteligentes. Puede ser. Sumamente inteligentes. Puede ser. Sumamente. Sí, muchos lo son. Con muchas destrezas. Muchos lo son. Pero al fin y al cabo son niños. Los niños con un trastorno dentro del espectro autista lo que son es niños. Y como todos los niños tienen habilidades y tienen dificultades. Y la idea tanto de los padres como de los profesionales que trabajamos con ellos es ayudarlos en esas áreas de debilidad y también ayudarlos a potenciar esas virtudes que tienen. ¿De dónde le salió a ustedes esa vocación de porque hay que tener esta vocación, ¿no? De encargarse de estas cosas? A mí me pasó, yo trabajaba como musicoterapeuta médico en un hospital en Orlando. Estaba como pasante en ese momento. Y me llegó un pacientito con parálisis cerebral. Y esa sesión que yo tuve con ese niño fue muy emocionante. Y fue muy hermosa ver que un niño que estaba interno quería y que tenía su discapacidad y que tenía unas limitaciones bastante importantes, buscaba la manera de hacer música conmigo. Le interesaba agarrar mis instrumentos que yo tenía y tocar mi guitarra y todo eso. Y decía, concho, nunca había tenido algunas experiencias en lo que estudiaba, en práctica supervisada con niños con discapacidad, pero realmente no me había tocado a un paciente que me llegara tan de cerca. Por suerte o por obra de Dios conseguí mi próximo empleo en Orlando fue en una práctica privada con niños con discapacidad mayormente, y ya cuando llegué aquí, un mes antes de mudarme al país, vine como para una boda, una cosa así, me dijeron, mira, están entrevistando para tal sitio, no sé qué, y bueno, me contrataron. Entonces yo creo que aunque yo estudié psicología y después estudié musicoterapia sin saber que yo quería terminar trabajando con esta población, poquito a poquito como que las cosas fueron cayendo en su lugar y bueno, ya tenemos casi 6 años trabajando en el CAI. Claro. En mi caso, pues hace 12, 13 años, yo trabajaba en un hospital general bastante grande de la ciudad como pediatra, y se presentó la oportunidad de trabajar con niños con algún trastorno del desarrollo, básicamente para suplir las necesidades de la institución. Y pues no me quise ir, o sea, desde entonces no he visto otra población, porque realmente es muy satisfactorio uno acompañar a una familia en que acepten que todo es normalidad. Lo que es normal para mí quizás no es normal para él, pero que todos somos igual de importantes, que todos somos igual de perfectos en nuestras propias imperfecciones, y que la idea no es que todos seamos iguales, sino que cada quien sea lo mejor que puede ser. Me imagino lo difícil que fue en un momento donde todavía, como tú señalas, hace 10 años, dice que hace 13, había un gran desconocimiento en lo que era la discapacidad y sobre todo el autismo. Claro, sí, había mucha negación, mucha dificultad para aceptar el diagnóstico. Incluso había familias que lo sabían, lo entendían y no eran capaces de verbalizarlo, que no eran capaces de decir, mi niño tiene autismo. No, él tiene algo. Él no es igual, pero realmente yo creo que ya la gente se está empoderando mucho más, sobre todo con la información da poder. Y realmente, como decía Luis Armando, se sabe mucho más ahora. No quiero decir después del CAIT, pero realmente después del CAIT se sabe mucho más. Yo sí lo digo. Se sabe mucho más. Yo sí lo digo, porque yo creo que también una de las importancias del impacto es que antes, si uno tenía una sospecha de un diagnóstico o uno tenía una sospecha de que estaba sucediendo algo, quizá uno no sabía dónde ir, porque todos los lugares estaban como regados, o iba al Robert Reed o iba a alguna fundación y te iban a dar un diagnóstico, pero entonces tú decías, bueno, okay, y entonces la terapia, ¿dónde es?
una terapia Claro. aquí, otra terapia en el otro lado de la ciudad. Así era, yo Y tenía ahora- pacientes que me veían a mí en una institución, iban donde el doctor Moisés Tavera, que es nuestro director, en el Robert Reed, iban a terapia del habla en otro sitio, y realmente se hace un poquito difícil porque la vida sigue. O sea, los padres siguen trabajando, los padres siguen con otras responsabilidades, y tener todos estos servicios en un mismo lugar, pues también facilita mucho el acceso. Y creo que obliga a la comunidad a entender de que si yo tengo una sospecha de que mi hijo, algo no anda bien con el desarrollo de mi hijo, yo tengo un lugar donde yo puedo averiguar Sí. eso. Aunque sea para yo ponerle una etiqueta a lo que está sucediendo, ya lo que la familia decida o no hacer, aún teniendo acceso a un centro como el CAI, ya, bueno, eso es responsabilidad de ellos, pero ya sí, o sea, a nivel de conocimiento público, sí hay un lugar donde uno puede decir, Claro. bueno, yo aquí, yo puedo por lo menos averiguar qué es lo que está pasando. Claro. Así es. ¿Y qué tenemos para abril entonces? Aparte de toda esta concientización, continuar con ella, porque no hay más nada. ¿Cuál es el principal reto que tiene el tema del autismo en República Dominicana? A modo de Ella ver de lo ustedes. dijo. Tú señalaste el diagnóstico. Sí, es que es eso. Y la actitud de la gente. Es la actitud de la gente, porque todavía, y no solamente con autismo, lamentablemente con todo, todavía como sociedad, Con todo lo diferente. ni esa- siquiera es lo que tenemos digo, ni siquiera como tenemos que hablar sociedad de nos diagnóstico ni cuesta nada de eso. mucho aceptar lo que se sale de la mayoría. Al contrario, empujamos y empujamos para pertenecer a la mayoría. Sí. Eso es lo que hacemos. Entonces cuesta mucho, pero yo creo que sí estamos creciendo como sociedad, pero todavía cuesta aceptar que no todos somos iguales y que eso está bien. Que eso está bien. Eso es importante, eso que tú dices. Yo creo que el concepto de inclusión no quiere decir que yo estoy tratando de moldear a una persona para que pueda participar, vamos a decir, en lo que la mayoría participa. No es eso. Yo creo que el concepto de inclusión es un concepto que va más en torno a la equidad, a que nosotros todos tenemos, a la diversidad, pero a la equidad, en el sentido de que todos tengamos lo que tengamos, seamos lo que seamos, tengamos acceso a todo lo que todo el mundo tiene y que tengamos derecho a todo lo que todo el mundo tiene, sin tener que ver necesariamente Claro. con discapacidad ni nada de eso, sino cada persona con sus habilidades, con toda su preferencia, con lo que sea, que tengan acceso a lo que todo el mundo en la sociedad tiene. Tú predicas la diversidad, por lo que yo veo, y el respeto a la diversidad. Claro, y a es las que- opciones no se puede de trabajar. la Es que no se gente. puede No se puede trabajar de trabajar en otra estos- forma. No puede. hay eso que la llaman la gente de que normalidad. No, Hay- eso no No, existe. eso no existe. Pero es que no existe Lo en que la hay es- naturaleza. Yo creo que ni en Exacto. la inteligencia. Es parece que no existe. existe en nada. El otro Porque día me la- decía una mamá a mí, ay, entonces él no va a poder ser ingeniero. Wow. Y yo dije, yo tampoco pude. O sea, realmente cada quien tiene su grupo de habilidades y como te decía, eso está bien, Podrá eso ser está cualquier bien. otra cosa. Muchas veces nos preocupamos mucho por lo que no tenemos y no vemos lo que sí tenemos. Entonces, estos niños a veces nos enfocamos más en las limitaciones y no nos enfocamos en ver que realmente ellos son así, para ellos eso no es una limitación, porque así es como ellos son. Entonces, nadie está limitado siendo como es. Al contrario, lo que tenemos que encargarnos como sociedad de que todo el mundo dentro de sus capacidades pueda estar incluido, pueda ser lo más independiente posible y pueda ser feliz. Y hace música, un autista. Ahí va con el tema de la Sí. inteligencia. Uy, También sí. nosotros tenemos un concepto muy predeterminado de lo que es la inteligencia, cuando la inteligencia pudiese ubicar de diversas facetas. Se puede redefinir el concepto de inteligencia, porque como tú señalabas, yo soy inteligente en una cosa y no soy inteligente en otra. Entonces mi última pregunta iría, ¿los centros de educación de República Dominicana ya están preparados para incluir? Están en proceso. Están en proceso. Están en proceso. Incluso desde el despacho de la primera dama hay mucho vínculo con lo que es el Ministerio de Educación y nosotros desde el CAI también damos mucho apoyo. Incluso tenemos maestros que van a entrenarse al CAI en cómo manejar esta población. Sí. El servicio nuestro de apoyo psicopedagógico está en comunicación constante con el Ministerio de Educación y ya hay escuelas públicas que tienen centros de atención a la diversidad dentro de la escuela y están aprendiendo a manejar estos niños. Nosotros tenemos muchos pacientes ahí en psicopedagogía que vienen con su maestra sombra, que Sí. son asignadas para que la maestra sea capacitada, para que sepa cómo manejar situaciones. ¿Cómo le dentro de llamaste? la- Maestra sombra. sombra. Son unos maestros adicionales al maestro que tiene en el aula, que están casi siempre al lado del niño, trabajando con el niño, porque quizás necesita un poquito más de ayuda con la atención o para entender ciertos conceptos, o porque tiene ciertas dificultades sensoriales y Claro. necesita a alguien que lo contenga en algún momento.
Entonces, nosotros definitivamente en el servicio de atención psicopedagógico se trabaja todo eso. Con el Ministerio de Educación, en el caso del Ministerio de Educación Superior, ¿también hay esa comunicación para las universidades o está todavía en planes? Bueno, realmente nosotros como somos un centro de atención pediátrica, esa parte no te tengo todos los detalles, pero sí te puedo decir que como nación se están tomando medidas en todas las instituciones. Y yo creo que eso es algo que va a tomar bastante tiempo, es algo que creo que va a tomar una o dos generaciones para que nosotros veamos un cambio, porque es que las personas se tienen que capacitar, y no solamente se tienen que capacitar, ¿qué yo hago con todas mis capacidades y habiendo estudiado 5 o 6 años, y si llego a un ambiente que quizás no es propicio para yo poder tomar todas las medidas que yo quizás podía tomar en Estados Unidos o en España o donde sea que yo haya estudiado? Entonces yo creo que el cambio a nivel ambiental y a nivel de las instituciones se está dando, pero hay que darle un poquitico de tiempo. Claro. Así es, de todas maneras yo comienzo felicitando a la primera dama por la visión y la misión. Que es psicóloga, que mucha gente no sabe eso, Sí. ella es psicóloga. Es psicóloga, claro que sí. Y además que ha estado en contacto con todos estos fenómenos, desde luego, como psicóloga. De ahí esa visión y la misión, para llegar a construir estos centros de atención integral a la discapacidad. Yo quiero felicitarla y quiero felicitar al CAIT, pero quiero felicitarla también por reunir a jóvenes como ustedes, por constituir esos espacios en los que se reúne gente joven así como ustedes, que no solo creen en la diversidad, sino que la practican, que no solo creen en la diferencia, sino que la practican. Ya te veo con un arete de un tipo de este lado y con otro tipo de arete del otro lado. Claro, desde los 11 años. Esa es la vida, es que eso es la vida, esa es la vida es la diversidad, somos diferentes todos. Ahora, lo importante no es que somos diferentes todos, sino que somos iguales todos, ¿verdad? Dentro de esa diferencia, dentro de esa diversidad, todos tenemos los mismos derechos. Todos tenemos los mismos derechos y eso es lo importante. Claro. Y en estos espacios se practica precisamente el derecho de todos los dominicanos y las dominicanas a que se les permita desarrollarse dentro de esa diversidad y dentro de esa diferencia, dentro de esa riqueza, porque eso es lo que hace rico además a la humanidad. No es la normalidad, no es el encasillamiento, no es eso, no. Eso no más le interesa al mercado porque le gusta homogenizar a los consumidores, solamente a las grandes corporaciones. Es esto que ustedes están haciendo, yo los felicito. Gracias. A la doctora Yaila de Peña, doctora experta, pediatra especializada en estos temas de los trastornos del espectro autista. Y cuando hablamos, usted sabe lo que es la palabra trastorno, pero probablemente la palabra espectro tengamos que decirle, ¿verdad? Que es que es un rango que hay, que va desde el menos leve al más leve hasta severo. Al más severo. Al de mayores necesidades. Entonces esa gama a que se refiere ese espectro, ¿no? A Yaila, y gracias pues a Luis Armando Rivera, nieto de Casandra Damirón. Hay que decir que si usted se queda mirándolo bien, usted va a encontrar a Casandra en sus facciones. Claro que sí. Y desde luego, músico, por eso es musicoterapeuta. Más interesante todavía, ese oficio de la música destinada a mejorar la vida de la gente por la vía de estas terapias tan importantes. El arte como un elemento terapéutico fundamental en la vida de los seres humanos. Gracias, doctora Yaila, gracias al doctor Luis Armando Rivera. Y gracias, lo hicimos doctora. Si no lo era, ya sabe que tiene ese compromiso. Lo recibo. Y gracias a todos ustedes, claro que sí. Gracias por estar acompañándonos ahí todos los días en Ojalá. No se muevan porque tenemos mucho contenido que compartir con ustedes aquí en el canal 4RD. Gracias Luis Armando y gracias a Casandra Damirón también. Gracias a ti, Yaila, gracias a ustedes por venir. Quédense ahí.